buenas tardes para todos. Espero que donde se encuentren a salvo y se encuentren extremadamente bien. Mi nombre es Santiago Sánchez, también hago parte de la Junta del Semillero de Neurociencia de Caldas. Y bueno, nuevamente para nosotros es un placer tener este espacio netamente para ustedes, ¿cierto? Que ustedes siempre serán la razón de ser de este ciclo y efectivamente a partir del éxito que tuvimos en el primer Neurocycle, que fue el de neuroanatomía, que pues para todos está disponible dentro de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube para que lo vean cuando quieran. Obviamente pues no pudimos sino inspirarnos en eso para poder darle todo el empeño a este, ¿cierto? Entonces, como nuevamente lo dijo Mafe, como nació, ¿cierto? Obviamente también mucho con el apoyo de una de nuestras dos oradoras de hoy, Isa, que siempre ha estado pues muy pendiente de que absolutamente todas las personas que han querido estar dentro de este tipo de ciclo puedan llegar de la mejor manera y puedan dar como todo lo que nosotros esperamos pues que les llegue, ¿cierto? Entonces también es un agradecimiento muy grande para ella. Y en general, pues, nuevamente ahorita sí no me salgo de lo que estamos hablando. Para poder certificarse, ¿cierto? Para que les demos el certificado, tienen que estar en el 70% de las charlas. Y tendremos un examen en el que necesitan al menos el 70% de las respuestas correctas para poder generar la aprobación. Este proceso, pues, vamos a irlo explicando mucho más a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Porque obviamente también se va a adaptar un poco a lo que vaya pasando con las charlas, pero pues la idea es que en general eso sea el objetivo pues de todos nosotros. Principalmente lo hacemos pues para poder asegurar que ustedes estén conectados, que aprendan y que nuevamente le saquen el máximo a esto, que no solamente es una oportunidad de aprender para ustedes, sino también obviamente mucho más para nosotros. Entonces, saben que siempre vamos a estar pues dispuestos a seguir todo lo que haga falta para poder generar pues la adquisición de ese conocimiento. Entonces cualquier duda, cualquier interrogante que les quede, cualquier discusión que quieran plantear, sea por aquí o sea por redes, por donde sea, pues siempre vamos a estar ahí pendientes para poder sacar el mejor partido a los espacios. Entonces, no siendo más, quisiera darle paso a nuestras conferencistas que pues efectivamente han sido unas de los pilares de nuestro semillero desde el principio o desde su resurgimiento. Entonces yo creo que la charla de hoy pues va a ser una oportunidad muy interesante de poder compartir algo del proceso que han podido hacer con nosotros. Entonces muchas gracias pues siempre a ustedes por estar aquí pendientes, por hacer esto posible, y seguramente este va a ser el comienzo de un ciclo que va a darnos mucho a todos. Entonces no más hablar. Muchas gracias Isa, Mari, toda suya la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Santi. Buenas tardes, casi noches a todos. En esta ocasión vamos a iniciar el ciclo con la transmisión sináptica. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos pues, estos son los libros en los que nos basamos. Esta fue la revisión que hicimos, pues por si los quieren consultar, pues ahí les quedan. Entonces, ¿cuál va a ser el orden del día? Vamos a hablar de las células del sistema nervioso, después vamos a hablar de dónde están, cuál es su microentorno neuronal, algunos tipos de receptores, ya los neurotransmisores como tal, y vamos a clasificar esos neurotransmisores. Entonces, para iniciar hablando de las células del sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso se divide, lo podríamos dividir básicamente en tres, que sería el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. Recordemos que el sistema nervioso central está cubierto por unas meninges que serían la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Esto de externo a interno. El sistema nervioso periférico, pues básicamente lo que va a inervar son los músculos, va a ser somático, o sea que se va a someter a nuestra voluntad. Y el autónomo, que es independiente de estos dos, no lo podemos controlar y lo que hace es control de vísceras. Entonces, vamos a iniciar pues con un pequeño spoiler de las células gliales. Entonces, las células gliales
tenemos las células de Schwann, las deberíamos llamar neurolemocitos, ya que estamos pues evitando los epónimos, sin embargo pues son más conocidas como células de Schwann, los oligodendrocitos, la microglía, que lo que van a hacer pues básicamente son los macrófagos del sistema nervioso, los ependimocitos o células ependimales que van a hacer todo este líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, también conocido así, y los astrocitos que tienen un importante componente metabólico y también pues en cuanto al oxígeno pues que va a recibir esta neurona dependiendo de su actividad. Entonces vamos a iniciar con un poco de historia. En 1838, estos dos hombres, que son Matthias Jakob Schneiden y Theodor Schwann, pues ya saben de dónde salió el epónimo, básicamente lo que hicieron fue teñir algunas células, ¿sí? Y así se dieron cuenta que es la célula la unidad fundamental, estructural y funcional, tanto de plantas como de animales. Pero ellos vieron un pequeño problema, que el tejido cerebral y el tejido nervioso no se teñía con tanta facilidad. Entonces, tiempo después, llegó aproximadamente 50 años después, Camillo Golgi lo que hizo fue desarrollar la impregnación argénica o reacción negra. La reacción negra vio una clase de célula que tenía unas extensiones, posiblemente vio una dendrita, él la dibujó y 6 años después, me perdonan la pronunciación, Heinrich von Waldeyer, no sé cómo se dice la verdad, acuñó el término neuronas. Como dato, en 1888 también había acuñado el término cromosomas. Entonces, él lo que hizo fue que postuló la doctrina neuronal. Sin embargo, fue Ramón y Cajal el que demostró esta doctrina. Y pues gracias a esto, a Camillo Golgi y a Santiago Ramón y Cajal les dieron el Nobel de Medicina en 1906, aproximadamente 15 años después, pero hay que tener en cuenta que Camillo Golgi no se acogió a esta teoría neuronal. Él se acogió básicamente a la teoría reticular, que lo que dice es que el sistema nervioso pues está compuesto no de células, sino que es un entramado continuo, por así decirlo. Bueno, en cuanto a la neurona, tenemos que tiene diferentes partes. Entonces, las dendritas, que pues siendo muy simplistas, son las que reciben todos estos impulsos nerviosos. El soma, que es donde se da la síntesis de muchas de las sustancias, por no decir que todas, los orgánulos, y acá se van a integrar todas estas señales, y el axón. Entonces, el axón es el que va a transportar toda esta información. También tenemos que dentro del soma tenemos un cono axónico, que es donde hay muchísimos canales iónicos. En estos, pues si tenemos muchos canales iónicos, principalmente de sodio, pues va a aumentar obviamente o va a ser donde inicie el potencial de acción. Ya hablando un poquito más, pues yéndonos un poquito más microscópicamente, tenemos que Charles Sherrington fue la persona que acuñó la palabra sinapsis, que lo que quiere decir pues es que básicamente se conectan o se interconectan, y estas células o las neuronas pueden conectarse tanto con otra neurona como con un músculo como con una glándula. Eso lo vamos a ver pues más adelante que veamos los tipos de receptores. Y entonces, ¿qué compone esta sinapsis? Tenemos una membrana presináptica, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica, ¿sí? Entonces la presináptica es la que va a liberar los neurotransmisores y la postsináptica es posiblemente, pues, dependiendo del tipo de neurona, en la que van a entrar los iones, sean excitatorios o inhibitorios, o sean aniones o cationes. En cuanto al citoesqueleto, que es lo que va a componer el axón, tenemos que él tiene una polaridad. Entonces tiene un extremo menos y un extremo más. Esto le da un sentido. Dependiendo de hacia dónde queramos llevar las cosas, me explico. Desde el cuerpo o el soma
hacia la terminal axónica, o si nos queremos devolver, pues vamos a utilizar algunas proteínas. Entonces, en el movimiento retrógrado, o sea, nos estamos devolviendo hacia el soma, vamos a utilizar la proteína asociada a microtúbulos, que es específica pues de esto, y si vamos a realizar un movimiento anterógrado, pues vamos a utilizar la cinesina. Esto también sirve para el transporte tanto de orgánulos como otras moléculas. Entonces, como les decía, es en el soma donde se sintetiza todo esto, que es necesario llevarlo hacia la terminal presináptica, que es donde se va a liberar. Entonces, dale eso. Vamos a hablar de las dendritas, que son, como les dije, las que reciben la información. Las dendritas, pues dendrita viene del griego dendros, que significa árbol o rama. En 1886, Camillo Golgi dijo que recogían nutrientes. Él estaba un poco equivocado porque no recogen nutrientes. Ellas lo que recogen, por así decirlo, es información. Entonces, acá podemos ver pues una dendrita donde se ven sus espinas dendríticas. Entonces, estas espinas dendríticas lo que hacen es como aumentar obviamente esta superficie, y ahí es donde se da principalmente pues el intercambio de información. Acá encontré un estudio que me pareció muy chévere, que es que en algunos ratones, desde que nacieran hasta los 24 o 28 días, los tuvieron a oscuras, ¿sí? O sea, no recibieron ningún tipo de luz, y son los que vemos como DLD. Entonces, estas son las espinas sinápticas las espinas dendríticas, perdón, de ellos. Como ven, no tienen casi espinas. Sin embargo, los que sí tuvieron luz, tienen muchas espinas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas espinas dendríticas dependen mucho de los estímulos que tengamos. Entonces, por ejemplo, un niño que lo estimulemos desde chiquito posiblemente va a tener muchísimas más dendritas. Sin embargo, estas dendritas pueden cambiar en cuestión de segundos. Estas son muy importantes principalmente en pacientes con trisomía del cromosoma 21, pacientes también psiquiátricos como la esquizofrenia, y pues se está estudiando en diferentes patologías. Bueno, en cuanto al axón, lo podemos comparar, si me lo permiten, con una manguera. Entonces queremos que la información vaya desde un lugar hacia otro lugar, pero el agua tiende a salir de ella, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Un axón desmielinizado. Obviamente no vamos a tener la cantidad de agua que queremos que llegue al final. Entonces, ¿qué hizo el organismo? ¿Cómo se las ingenió? Básicamente, lo que hizo fue la mielina, que son los oligodendrocitos o las células de Schwann enrolladas en el axón. Entonces lo que hacen ellas, como podemos ver ahí, es evitar que se fugue el agua, como aumentando la resistencia. Y tienen algunos puntos donde no hay mielina, que se llaman nodos de Rambier o internodos, que lo que hacen es que tienen una concentración muy, muy alta de canales de sodio, para que ahí vuelva a iniciar el potencial de acción, por así decirlo, o se restituya, aumente, y pues pueda lograrse la conducción saltatoria, lo cual va a permitir obviamente que la velocidad de conducción sea más rápida. Sin embargo, esta velocidad de conducción no solo va a depender de la mielina, sino también del diámetro de las fibras, y es lo que quiero que vean en esta diapositiva. Las fibras C, como ven, no tienen mielina y tienen una conducción lenta. Si nuestros axones no tuvieran mielina, entonces tendrían que ser muy, muy gruesos, y tendrían que tendrían una demanda metabólica para mantener las ATPasas y las bombas básicamente de sodio y potasio, y el resto de bombas pues tendrían que ser muy grandes y posiblemente no funcionarían, o sea, no serían adecuados para nosotros, o seríamos seres totalmente diferentes. Bueno. Entendido esto, pues vamos a pasar un poquito más a algo más molecular, por así decirlo, o más, sí. Entonces vamos a tener un umbral.
Este umbral, pues dependiendo de la célula, de la neurona, vamos a tener que puede ser un poco más alto, un poco más bajo. Sin embargo, hay una teoría que es la teoría del todo o nada. Entonces, pues nos lo enseñan desde biología, que es que la célula o la neurona lo que hace es que cuando llegue al umbral, ella va a disparar su potencial de acción. Si no llega al umbral, por muy cerca que esté, ella no va a disparar estos potenciales. Entonces, por esto es que tenemos una sumación espacial y una sumación temporal. Entonces, si nos ubicamos en la figura A, que pues la podemos analizar verticalmente, con un solo potencial llegando acá a la célula no vamos a lograr llegar al umbral, entonces pues básicamente lo que sucede es que disminuye. Después, la sumación espacial lo que hace es que dos axones llegan, pues dependiendo del tipo de sinapsis, sea en este caso, pues prácticamente en el soma. Entonces lo que vamos a tener es que va a llegar al umbral y va a disparar unos potenciales de acción, pero no van a ser tantos. Sin embargo, entre más sumación espacial tengamos, tenemos que tener en cuenta que esto es una PEP, o sea, un potencial de acción excitatorio, entonces ya superó el umbral, vamos a tener muchos más potenciales de acción. Y también tenemos una sumación temporal, que lo que hace es que por uno mismo puedan haber varios seguidos, o sea, uno detrás de otro, entonces como vemos acá, pues va sumando hasta que llegue por fin al umbral. Hay que tener en cuenta que hay otros potenciales de acción que pueden ser inhibitorios, dependiendo pues si es un anión o un cation, como les decía ahorita, lo que ingrese a la célula. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? No va a ser una suma, de vectores, o pues que si tienes uno positivo y uno negativo se van a anular. No propiamente, pues no en el sentido estricto de 2 más 2, 4, pero pues sí podemos tomarlo más o menos así. Entonces van a haber unos inhibitorios, otros excitatorios, y pues ahí ya es el soma el que va a determinar cuáles pasan. Bueno, en cuanto a la neuroglía, eh, el término, pues, de neuronas, y glía, básicamente lo que dice es pegamento, ¿sí? Entonces es el pegamento de las neuronas o del sistema nervioso. Fue descrita por el padre de la patología, Virchow. Entonces, bueno, acá para darles un ejemplo de lo importante que es toda esta neuroglía, vamos a suponer que en el lado izquierdo vemos una neurona, está sana, con sus oligodendrocitos, con su mielina, haciendo la sinapsis, y esta neurona sufrió una lesión. Entonces, esta lesión, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar, obviamente, que en cuestión de horas no se pase el potencial de acción que debería pasar por acá. Distalmente, o sea, hacia acá, alejándose del soma, vamos a tener que degenera, o sea que básicamente va a haber una retracción. Después vamos a tener una degeneración walleriana, que es que distalmente se destruye y se va a eliminar. Entonces, obviamente toda esta mielina también va a degenerar y va a empezar a dejar como basuritas, porque ella ya no nos va a servir, entonces va a empezar a dejar todo esto por acá atrás. Sin embargo, va a llegar el camión de la basura, que son los macrófagos que les decía ahorita, la microglía, y se va a llevar pues todos esos detritos de la mielina. Después, acá se me olvidó decirles que dependiendo si la célula de Schwann, recuerden que esto es en sistema nervioso periférico, no podría darse pues en sistema nervioso central porque ese no se regenera, pero en sistema nervioso periférico, las células de Schwann, si sobreviven, lo que van a hacer es liberar algunos factores tróficos que van a hacer que se pueda regenerar esta mielina y pues obviamente también el axón. Ya en la parte 5, en el número 5, podemos ver que puede haber una cromatolisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo o el soma neuronal se va a hinchar y vamos a tener algunos cambios en los orgánulos
el núcleo va a migrar hacia la periferia y esta cromatolisis puede ser reversible si la célula sobrevive. Sin embargo, pues si la célula muere o entra en un proceso de apoptosis, pues obviamente no va a ser reversible. Tenemos que tener en cuenta que las neuronas no solo se comunican entre sí por la sinapsis, también tienen algunos factores tróficos. Entonces, ellas lo que hacen es comunicarse unas con otras también por estos factores y ayudarse, por así decirlo, a que sobrevivan. Entonces, en el número 6 podemos ver que tenemos una degeneración transneuronal. Puede ser retrógrada o anterógrada, dependiendo si la neurona, estamos hablando de una neurona presináptica o postsináptica. La retrógrada sería presináptica y la anterógrada postsináptica. Entonces, si no se da esta comunicación, lo que va a suceder es que las células pues van a morir. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema que vamos a hablar, que es el microentorno neuronal. Este va a depender de varios componentes. ¿De qué componentes? Del líquido extracelular cerebral, de la barrera hematoencefálica, de la glía o células gliales y del líquido cefalorraquídeo. Entonces acá me voy a meter pues un poquito por la parte molecular. Yo sé que a muchos pues no les gusta, personalmente me gusta mucho, pero es para que entiendan como el feedback que pueden tener. Entonces acá tenemos la neurona a la izquierda. Esta neurona va a tener un potencial de acción que es que ingresa sodio y sale potasio. Como el potasio es mucho menor o tiene una cantidad muy, muy baja en el líquido extracelular cerebral, pues obviamente la salida de potasio va a generar un cambio importante en la concentración, pues en este segmento. Entonces, este aumento de potasio lo que va a causar es que el astrocito, que es el que vemos a la derecha, se despolarice. Al despolarizarse, va a entrar sodio y va a entrar bicarbonato, haciendo así que aumente el pH intracelular y disminuya, pues estamos quitándole bicarbonato al líquido extracelular, pues obviamente va a disminuir el pH en este líquido. Si disminuye el pH en este líquido, ¿qué va a suceder? Que vamos a inhibir o no vamos a permitir que entre tanto sodio como bicarbonato a la neurona y que no salga cloro por este transportador. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a disminuir también el pH intracelular. Entonces, la disminución del pH intracelular como extracelular va a inhibir pues que se dé el potencial de acción, ¿sí? Entonces, así podemos ver cómo el potencial de acción puede hacer un feedback negativo sobre la neurona. Entonces, si hay mucha excitación, lo que van a hacer es que evitar que se excite mucho la neurona. La segunda, como les decía, va a ser la barrera hematoencefálica. ¿Qué va a hacer esta barrera? Básicamente separarnos la sangre cerebral, por así decirlo, de la sistémica. ¿Por qué es importante? Porque en la sistémica vamos a tener muchos componentes y vamos a ver que puede fluctuar mucho. Por ejemplo, en una alimentación, si comemos mucho dulce, mucha glucosa, pues obviamente no podemos permitir que toda esa glucosa ingrese libremente hacia el cerebro. Algunos medicamentos, algunas drogas, ahorita Isa nos va a hablar un poco de la L-Dopa, que es muy importante en los pacientes con Parkinson, y digamos cuando hacemos deporte. Entonces, cuando hacemos deporte podemos llegar a tener altas concentraciones de aminoácidos en la sangre y no queremos que eso ingrese propiamente a la sangre cerebral, ¿sí? O a este compartimiento. Otro aspecto o otra parte importante es el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, que va a ser producido por los ependimocitos. Entonces, como les decía, va a ser producido en los ventrículos y pues él se tiene que básicamente reabsorber para que permanezca en una cantidad adecuada. Sin embargo, si él no se reabsorbe de una manera adecuada, nos va a llevar a algo que se conoce como hidrocefalia normotensa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucho líquido en el cerebro, principalmente en los ventrículos,
Sin embargo, no tenemos un aumento propiamente o pues no muy marcado de la presión intracraneana. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se dilaten o se estiren algunos terminales nerviosos, por ejemplo, dendritas, por ejemplo, axones. Entonces, vamos a tener algo que se conoce como la tríada de Hawking-Adams. ¿Qué es esto o en qué consiste? En demencia progresiva, ataxia e incontinencia urinaria. ¿Cuál es el tratamiento? Una derivación. Entonces, vamos a hacer que ese líquido pase de estar en el cerebro y en los ventrículos principalmente hacia el abdomen para que pues no estire estas terminales. En cuanto a las células gliales, vamos a iniciar con el astrocito. El astrocito básicamente lo que es la tienda de dulces de las neuronas. Entonces cuando por ejemplo la demanda de glucosa supera el suministro de glucosa, por ejemplo cuando estamos estudiando mucho, entonces ¿qué va a suceder? Que el astrocito va a liberar o va a metabolizar el glucógeno que él guarda mucho, mucho glucógeno. Y así, pues, poderle pasar glucosa a la neurona, ¿sí? Entonces, en este metabolismo podemos ver que va a resultar glucosa y también lactato. Estos son algunas sustancias o algunos productos que también sintetiza el astrocito. Estos son los factores neurotróficos derivados del cerebro. El segundo es de la glía. El tercero es ciliar. El cuarto es el factor de crecimiento básico de fibroblastos. Y por último tenemos estas trombospodinas. ¿Listo? Entonces esto lo que hace es lo que les decía ahorita pues de la comunicación. Entonces tenemos que la comunicación no es solo neurona a neurona, sino que también tenemos células gliales, neuronas. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, todo lo que les he dicho. Entonces pues le podemos dar una visión práctica. Los astrocitos, sus pies están posados en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando las células requieren mucha glucosa, obviamente también van a requerir oxígeno. Entonces, estos pies astrocitarios lo que van a hacer es causar una vasodilatación y obviamente un consumo aumentado de oxígeno de las neuronas. Y esto lo podemos ver en una resonancia magnética funcional. Entonces se le dice al paciente que realice alguna tarea, que piense en algo y vamos a ver que se iluminan algunas partes. ¿Cuáles partes? Pues depende de qué sea la tarea o cuáles partes del cerebro estén involucradas. Entonces, pues, siendo, como les digo, muy simplistas, así es como funciona una resonancia magnética funcional. Obviamente es muchísimo más que esto, pero pues para que entendamos el concepto y entendamos pues para qué sirve toda esta parte celular que estamos hablando. Los oligodendrocitos o neurolemocitos, pues, ¿qué van a hacer? Básicamente van a enrollar su citoplasma, después este citoplasma se va a deshidratar y va a quedar la mielina, que como les decía ahorita, va a ayudar a la conducción. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que el oligodendrocito pues, va a tener varios axones y las células de Schwann, solamente cada célula va a enrollar solamente un segmento. Los oligodendrocitos y neurolemocitos también son muy importantes para coordinar el crecimiento de axones dañados y también controlan el pH, como con la anhidrasa carbónica, que lo que hace es catalizar una hidratación reversible del CO2, entonces así pues va a modular un poco el pH, que como vimos ahorita es muy importante para esa activación neuronal y para que se dé ese potencial de acción. En cuanto a la microglía, vamos a tener que ella va a empezar a cambiar de forma a medida pues que se necesite. Entonces, ella posiblemente, pues son los macrófagos, como les decía, ellos van a fagocitar, van a hacer algunas, los ROS, pues algunas moléculas del óxido nítrico, que lo que van a hacer es dañar algunos microorganismos. Sin embargo, ellas pueden perpetuar algunos de los procesos inflamatorios del sistema nervioso.
Bueno, pasando a los tipos de receptores, entonces tenemos dos tipos de sinapsis. Una que es llamada la eléctrica, que es cuando dos células están unidas por uniones estrechas o uniones gap, que lo que van a hacer es pasar en un sentido y en otro algunos iones. Sin embargo, pues no vamos a hablar de esas en este momento. Y las químicas, que esas sí son las que nos interesan en este caso, que pueden ser también de dos tipos. Pueden ser ionotrópicas o metabotrópicas. Ionotrópicas es cuando ingresa o sea, se une un ligando a una proteína y así la abre, hace un cambio conformacional y hace que se introduzcan o salgan algunos iones. Y las metabotrópicas, como su nombre pues más o menos lo indica, tienen que ver un mecanismo de, metabólico, ¿sí? Entonces una señalización celular que puede llegar a cambiar algunas proteínas de la membrana o incluso pues pueden llegar algunas al núcleo dependiendo pues del ligando y de la célula que estemos hablando. Bueno, siguiendo con los receptores, pueden ser tanto colinérgicos como adrenérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Colinérgicos quiere decir que van a depender de acetilcolina y adrenérgicos de catecolaminas. De todo esto nos va a hablar ahorita Isa mucho mejor que nos hable pues de cada uno. Sin embargo, yo les voy a hacer un pequeño spoiler. Los nicotínicos van a ser ionotrópicos y los muscarínicos van a ser metabotrópicos. Entonces, ¿cómo recordar esto? M y M, muscarínicos y metabotrópicos. Y N, pues nicotínicos y ionotrópicos. Recordemos que de los muscarínicos, los impares son excitatorios, excitatorios, y los pares van a ser inhibitorios. En cuanto a los adrenérgicos, tenemos alfa y beta, y pues se van a ordenar pues según el número, y depende mucho de la célula, del órgano, y de cuál sea el ligando que se una a ellos. Entonces ya pues para ir terminando esta parte, vamos a tener pues esta gráfica, me pareció muy chévere porque resume pues cómo se da toda esta parte e integra mucho de lo que vimos. Entonces podemos ver que tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, también en el somático, la primera sinapsis se da por acetilcolina y todos son nicotínicos. Sin embargo, lo que va a causar es cambiar, es esta segunda sinapsis. En el caso de el sistema nervioso simpático, depende, pues en general van a ser catecolaminas. Si son catecolaminas, recuerden que debe ser un receptor adrenérgico. La segunda, pues es un tipo especial porque va a contactar, como les decía ahorita, pueden contactar con glándulas, entonces va a contactar con la glándula adrenal, la cual pues va a generar epinefrina o adrenalina, obviamente catecolamina, siempre con adrenérgico. Y en el sistema parasimpático, que es para estar tranquilos, relajados, hacer digestión, entonces va a ser muscarínico, también de acetilcolina, entonces va a ser metabotrópico. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia importante que se me olvidó decirles entre los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos van a actuar muy rápido y al mismo tiempo pues su acción va a ser corta. Los metabotrópicos se van a demorar un poquito, pero su acción va a ser larga porque pues todo el proceso involucra un metabolismo. Y en el sistema nervioso somático, o sea, el que podemos controlar, va a ser por medio de acetilcolina, colinérgico, pero va a ser nicotínico. ¿Por qué? Porque principalmente esto lo que va a controlar son los músculos, entonces yo necesito salir corriendo, necesito hacer algo rápido. Obviamente no puedo esperar a que se dé todo el proceso del metabolismo, no, tiene que ser pronto. Y esta imagen se las pongo para aclarar algo. Lo que se libera de la terminal presináptica son los neurotransmisores y estos neurotransmisores se unen a algunas proteínas o a sus receptores básicamente y lo que ingresa son iones. ¿Sí? Lo que ingresa o sale siempre van a ser los iones. Y ya pues los dejo con mi compañera Isabela. Ella les va a hablar pues de los neurotransmisores, la clasificación.
Bueno, mi nombre es Isabela Bonilla y yo les voy a hablar sobre neurotransmisores. Entonces, un poco de historia. El primer neurotransmisor que se identificó fue la acetilcolina en la década de 1920 por el fisiólogo Otto Loewi. Este lo que hizo fue un experimento en el que realizó la disección de dos corazones de rana, uno con el nervio vago y otro solo. Entonces, el primer corazón lo estimuló eléctricamente y esto produjo la reacción en la que la frecuencia cardíaca disminuyó. Después tomó este líquido que se liberó del nervio vago y se lo aplicó al segundo corazón. Y oh sorpresa, de nuevo la frecuencia cardíaca disminuyó. Él denominó este líquido como sustancia vagal. Más adelante pues descubrieron que se trataba de la acetilcolina y gracias a esto en 1936 él ganó un premio Nobel. Entonces, los neurotransmisores son biomoléculas que actúan como mensajeros químicos que permiten la sinapsis. Estos nos provocan respuestas postsinápticas y actúan a través de receptores específicos. Existen tres criterios específicos para que una molécula se le puede denominar como neurotransmisor. La primera es que la molécula debe sintetizarse y almacenarse en la neurona presináptica. La segunda es que la molécula debe liberarse en la terminal axónica presináptica tras la estimulación. La tercera es que la molécula, cuando se utilice de forma exógena o de forma experimental, nos debe producir la misma respuesta o una respuesta muy similar a cuando ésta se produce de forma endógena. Bueno, existen varias maneras de clasificar los neurotransmisores, digamos por su actividad, si son excitadores, si son inhibidores, por su estructura química y esta que es por el tamaño de su molécula. Entonces tenemos de molécula pequeña y de molécula grande. Primero, los de molécula pequeña encontramos los aminoácidos, donde está el glutamato, GABA y glicina. Tenemos las aminas biógenas, como las monoaminas, donde tenemos la serotonina y la histamina. Las catecolaminas, que se derivan del aminoácido tirosina. Y los no clásicos, donde tenemos el ATP, que no se almacena en vesículas, el óxido nítrico, que es un gas, y la acetilcolina, pues que a diferencia del resto de neurotransmisores, esta no se deriva de ningún aminoácido y su estructura química es de un éster. Y los de molécula grande, tenemos los neuropéptidos. Vamos a empezar por los de molécula pequeña. Entonces, aminoácidos. Tenemos el glutamato, el cual es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Este es de carácter excitatorio, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual se debe sintetizar en la neurona presináptica. A partir de la glutamina, por medio de la enzima glutaminasa, se nos da el glutamato. Este, después de actuar en la hendidura sináptica, es recaptado por los transportadores de aminoácidos excitadores y se lleva a la glía. Tenemos tres tipos de receptores. El decainato no lo voy a mencionar aquí porque pues hay muy poca información de él. Entonces tenemos el AMPA, que es básicamente un canal iónico en el cual tenemos el sitio de acople para el glutamato, y el NMDA, que es otro canal iónico que consta de un tapón de magnesio. Este se retira cuando el voltaje se encuentra por encima de menos 60 milivoltios y requiere el cofactor glicina para ser activado. Entonces acá podemos ver cómo actúan. El glutamato se nos pega pues al receptor, causa la despolarización. Cuando el voltaje nos aumenta a por encima de menos 60 milivoltios, se quita el tapón de magnesio y empieza a entrar sodio y calcio, produciéndonos así una despolarización mayor. Bueno, el APB es un aminoácido no proteico sintético que nos bloquea los receptores de NMDA, y la CNQX es una molécula que nos bloquea los receptores tipo AMPA y kainato. Bueno, el síndrome del restaurante chino. Este se causa por un aditivo que se conoce como glutamato monosódico, el cual nos produce este sabor característico a la comida china que se conoce como sabor umami o quinto sabor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos pues un exceso de glutamato, va a haber una hiperexcitabilidad en las neuronas, causándonos así síntomas como presión en el pecho, quemazón en la nuca y crisis convulsivas. Este no es un síndrome muy común, pero pues sí se han reportado casos sobre él. GABA y glicina. Estos son los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central. Bueno, el GABA se sintetiza a partir de la descarboxilación del glutamato por medio de la enzima GAT, que es la ácido glutámico descarboxilasa.
Para que esta enzima actúe, requiere el cofactor fosfato de piridoxal, más conocido como vitamina B6. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen unos bajos niveles de vitamina B6 tienen fallas en la síntesis de la producción de GABA. Por eso también hay fallas en la inhibición sináptica que nos puede desencadenar convulsiones. Bueno, al metabolizarse se nos convierte en succinato. Acá podemos ver, bueno, entonces por medio del glutamato se nos sintetiza el GABA, este es recaptado por la GAT, que es el transportador de GABA, se nos lleva a la mitocondria. Y acá en la mitocondria, por medio de la enzima GABA transaminasa y la succinato semialdehído deshidrogenasa, se nos produce el succinato. Tenemos 3 tipos de receptores para GABA, A y C, que son canales iónicos que nos permiten la entrada de cloro, causando así hiperpolarización, y GABA-B, que es metabotrópico, lo que quiere decir que este se asocia a proteínas G, y lo que hace es causarnos una salida de potasio, causando así más hiperpolarización. Bueno, las benzodiazepinas y barbitúricos se unen a los receptores GABAérgicos. Estos actúan como sedantes, inhibiendo pues por medio de estos receptores. Bueno, les traigo la date rape. Se llama gamma hidroxibutirato, es una droga de color transparente, también se le llama éxtasis líquido y se ha visto relacionado con los casos de violación, porque pues por ser transparente se puede diluir muy fácil en cualquier líquido. Nos causa síntomas como euforia, pérdida de la memoria y aumento del deseo sexual. La glicina. Este neurotransmisor se nos sintetiza a partir de serina por medio de la hidroximetiltransferasa, se nos sintetiza la serina. Este actúa por medio de un canal de cloro tipo ionotrópico y se bloquea por la molécula estricnina, que es un alcaloide. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta estricnina nos bloquea este receptor, nos causa una hiperactividad de la médula espinal y del tronco, desencadenando así convulsiones. Bueno, las aminas biógenas, estas se sintetizan a partir de los aminoácidos tirosina, donde nos dan las catecolaminas, histidina, la histamina y triptófano, la serotonina. Bueno, las catecolaminas, esto es básicamente como la producción de estas. Vamos a ver, entonces primero la tirosina, por medio de la enzima tirosina hidroxilasa, nos produce la L-dopa, que la L-dopa es permeable a la barrera hematoencefálica. Esta, por medio de la aminoácido descarboxilasa, nos produce la dopamina, que no es permeable a la barrera hematoencefálica, por eso a los pacientes con Parkinson se les administra L-dopa. Bueno, la noradrenalina, que por medio de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa se nos produce la adrenalina. Hay que tener en cuenta que esta enzima solo se encuentra en la médula suprarrenal, por lo cual pues la adrenalina solo se puede sintetizar en este lugar. Bueno, la dopamina. La dopamina se sintetiza principalmente en la sustancia negra del mesencéfalo. Esta nos envía proyecciones a la corteza prefrontal y a parte del sistema límbico. También se encuentran las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. La degeneración de estas neuronas nos lleva a síntomas de la disfunción motora característica de la enfermedad de Parkinson. Esta se relaciona con los movimientos corporales de la motivación y recompensa. Es recaptado por la DAT, que es la transportadora de dopamina, y degradada por la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Vamos a ver que el resto de catecolaminas se degradan por estas mismas enzimas. Tenemos 2 tipos de receptores, el D1 que es excitador y el D2 que es inhibidor. Bueno, antidepresivos como la fenilcina y la tranilcipromina nos inhiben esta enzima, evitando así la degradación de la dopamina. Entonces, la cocaína y las anfetaminas son pues drogas que se pegan a estos receptores. Entonces, acá podemos ver en la gráfica, la cocaína se nos pega a este receptor e impide que la dopamina sea recaptada, por lo cual vamos a tener pues mayores niveles de dopamina en la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un consumo frecuente de cocaína, pues vamos a tener mucha dopamina. Entonces, el cerebro que dice, tenemos mucho neurotransmisor, hay mucha dopamina, pues no necesitamos tantos receptores. Entonces, empiezan a disminuir la cantidad de receptores. Y ocurre el fenómeno que se conoce como downregulation, que es que ya el cerebro se vuelve menos sensible a este neurotransmisor. Entonces, cuando la persona deja de consumir estas sustancias,
vamos a tener efectos del síndrome de abstinencia, como lo son la ansiedad, fatiga, sudoración, y todo esto pues se nos desencadena en una adicción. Bueno, un dato random ahí. En la masturbación se nos libera dopamina, que hace parte pues del sistema de recompensa. Bueno, la noradrenalina, también conocida como norepinefrina. Esta se encuentra en el locus coeruleus, se proyecta a distintas partes del encéfalo, se relaciona con el sueño y la vigilia y la atención. No voy a tocar este tema y pues aprovecho para hacerles la invitación que el próximo sábado pues vamos a tener la charla sobre sueño y vigilia. Está recaptada por el transportador de noradrenalina NET y se degrada por medio de la MAO y la COMT. Bueno, acá hay que poner mucho cuidado porque hay un dato importante. Vamos a ver que la noradrenalina y la adrenalina, después de ser degradadas por la enzima, pues la COMT y la MAO, se nos sintetiza el ácido vanililmandélico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay altos niveles del ácido vanililmandélico, pues puede ser indicador de que existe un feocrocitoma. Este es un tumor muy poco común de la glándula suprarrenal y lo que pasa es que se empiezan a sintetizar catecolaminas, pues un montón. Entonces hay sobreproducción de las catecolaminas. Bueno, tenemos 3 tipos de receptores adrenérgicos. Aquí actúan la adrenalina y la noradrenalina. Entonces tenemos el alfa-1, que se asocia a proteína GQ, nos causa despolarización, contracción del músculo liso, vasoconstricción, glucogenólisis y liberación de glucosa. Tenemos el G2, que se nos asocia a proteína GI, es inhibidor, nos causa la inhibición de la liberación de noradrenalina, inhibición de la liberación de insulina y agregación plaquetaria. Y por último tenemos los receptores beta, que nos causan contracción del músculo cardíaco, relajación del músculo liso y liberación de renina. En estos receptores es donde actúan los beta bloqueadores, como el propanolol, pues que se usa para las arritmias cardíacas. Bueno, la adrenalina. Su nombre, la etimología de su nombre nos proviene de ad, que significa junto, y ren, riñón, ya que esta se sintetiza únicamente en la médula suprarrenal. También la podemos encontrar en el sistema tegmental lateral y médula oblonga. Hay que tener en cuenta que la adrenalina es la catecolamina que encontramos en más bajos niveles en el sistema nervioso central. Esta nos actúa, pues, al igual que la nora, en los receptores alfa y beta adrenérgicos. Bueno, la adrenalina la podemos ver muy involucrada en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Entonces, un ejemplo que les traigo acá para entender mejor. Vamos caminando y nos encontramos un oso. Entonces tenemos 2 opciones, o luchamos con el oso o corremos. Entonces aquí se nos activa el simpático por medio de la adrenalina, se nos aumenta la frecuencia cardíaca, hay contracción de vasos sanguíneos y dilatación de vías aéreas porque necesitamos pues mayores niveles de sangre en el músculo y mayores niveles de oxígeno. Bueno, la serotonina. La serotonina pues nos actúa básicamente casi que en todo. Entonces, esta se nos sintetiza en los núcleos del RAFE, nos envía proyecciones al resto del encéfalo, está principalmente activa en la vigilia cuando se está activo y se está despierto y sus niveles disminuyen en algunas fases del sueño. Bueno, el 90% de estas nos encuentra en el sistema gastrointestinal y plaquetas. Esta nos modula la función intestinal y está involucrada en la disminución del apetito. Se nos sintetiza a partir del aminoácido triptófano por medio de la triptófano hidroxilasa. Se nos da el 5-hidroxitriptófano y por medio de la triptófano descarboxilasa se nos da la 5-hidroxitriptamina, más conocida como serotonina. Bueno, este es un neuromodulador del estado del ánimo, la percepción, la recompensa. Su principal receptor es el 5-HT3, que es de carácter ionotrópico. Este regresa a la neurona presináptica a través del transportador específico de serotonina, SERT. Bueno, acá vamos a ver que actúan varios antidepresivos, como lo son la fluoxetina, escitalopram y sertralina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, el proceso normal, ¿cuál es? La serotonina se nos pega a este receptor y regresa a la neurona presináptica.
Pero acá, digamos, vemos el ejemplo, la molécula, el inhibidor, se nos pega al receptor e impide que la serotonina sea recaptada, por lo cual vamos a tener mayores niveles de serotonina en la hendidura sináptica, pues causando mayores efectos. Bueno, aquí les traigo la dietilamida de ácido lisérgico. Espero no se mareen mucho con esta imagen, más conocida como LSD, el cual es un alucinógeno que nos actúa en los receptores de serotonina 5-HT2A. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula se nos pega al receptor, causa una unión muy fuerte, por lo cual, pues, esta droga a dosis muy bajas nos puede causar efectos muy prolongados de hasta de 12 horas. Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, la histamina. Esta la encontramos principalmente en el núcleo tuberomamilar y también en el tejido conectivo, en gránulos de histamina como en los mastocitos y basófilos. Podemos ver que la hista, pues como etimológicamente, significa tejido, por lo cual pues también podemos encontrar esta molécula en los tejidos, como lo mencioné anteriormente. Bueno, esta se sintetiza a partir del aminoácido histidina. Por medio de la histidina descarboxilasa se nos produce la histamina. Actúa como un neuromodulador, se relaciona con el ciclo sueño-vigilia. Tenemos 3 tipos de receptores de carácter metabotrópico. El H1, que nos causa vasodilatación y contracción de la musculatura lisa. Aquí es donde actúan algunos antihistamínicos inhibiendo pues estos efectos. El H2, que se encuentra en las células parietales del estómago, aquí actúa medicamentos como la ranitidina, que nos regulan la secreción de ácido clorhídrico. Y por último, H3, que actúa como un modulador de la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Bueno, de los no clásicos les voy a hablar del más importante, pues que es la acetilcolina. Esta se encuentra en los núcleos septales y los núcleos basales. Tenemos 2 sistemas colinérgicos moduladores, que tenemos el complejo prosencéfalo-basal, que nos envía proyecciones al hipocampo y a la neocorteza. Y tenemos el complejo pontomesencéfalo-tegmental, que nos envía proyecciones a tálamo dorsal y partes del prosencéfalo. Bueno, esta se sintetiza a partir de colina y acetil-CoA por medio de la enzima colina-acetiltransferasa, se nos forma la acetilcolina. Esta se empaqueta en vesículas por medio de la CHAT, que es la transportadora vesicular de acetilcolina. Se calcula que aproximadamente por cada vesícula tenemos alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina. Bueno, después de que esta actúa en la hendidura sináptica, se nos degrada por medio de la acetilcolinesterasa, que esta es una enzima que nos separa el grupo colina, que después va a ser recaptado de nuevo, y el ácido acético. Bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor de la unión neuromuscular y también nos actúa en el sistema nervioso central. Como lo había mencionado mi compañera Mariana anteriormente, tenemos 2 tipos de receptores muscarínicos que lo encontramos en el corazón. Estos son de carácter metabotrópico, por lo que actúan por medio de la proteína G, y nicotínicos, que son ionotrópicos y los encontramos en la unión neuromuscular. Aquí podemos ver cómo actúa. Entonces, el nicotínico básicamente es un canal iónico que nos permite la despolarización, llevando así a un potencial de acción y dando la contracción muscular. Y los muscarínicos, que actúan por medio de proteína G, llevando a una cascada de señalización que nos lleva a la hiperpolarización de la membrana, permitiendo la salida de potasio y disminuyendo así la frecuencia cardíaca. Bueno, les traigo esta imagen para que veamos los antagonistas de estos receptores. Entonces podemos ver que primero, pues en el receptor nicotínico tenemos 2 antagonistas. La tubocurarina, que es un veneno que proviene de plantas, y la alfa-bungarotoxina, que es un veneno que nos proviene de las serpientes rayadas taiwanesas. Este se une irreversiblemente al receptor colinérgico, causándonos parálisis, falla respiratoria y pues nos puede desencadenar en la muerte. Y la acetilcolinesterasa, bueno, esta es la que nos degrada la acetilcolina. Aquí es donde se produce pues la intoxicación por organofosforados, que son químicos que se usan para el control de plagas. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula se nos pega a la acetilcolinesterasa, inhibiéndola e impidiendo pues la
la recaptación y la degradación de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Se nos van a producir síntomas colinérgicos que nos pueden llevar a parálisis neuromuscular, letargia y nos puede desencadenar convulsiones. Bueno, les voy a recordar algo. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que nos ataca a los receptores colinérgicos. Entonces, ¿qué pasa? No se puede dar la contracción muscular. Algunos medicamentos como la rivastigmina se usan pues para el tratamiento de esta enfermedad y lo que hacen es que nos inhiben la acetilcolinesterasa para así pues permitir que haya más acetilcolina y que actúen los poquitos receptores que nos queda para poder llevar a la contracción muscular. Bueno, ya para finalizar, los neuropéptidos. Estas son cadenas cortas de aminoácidos que se sintetizan en el sistema nervioso central. Primero tenemos el prepropéptido, que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. Ese lleva un péptido señal, después pasa como propéptido, se le quita el péptido señal, pues ya quiere decir que este ya está listo para la producción, para salir. Entonces, este se nos lleva al aparato de Golgi, donde se nos empaqueta en vesículas, termina su maduración como péptido activo. Entonces, pues, como podemos ver, tenemos muchos neuropéptidos. Básicamente les voy a tocar solo como la clasificación. Tenemos los péptidos encefalointestino, donde encontramos pues la sustancia P, que la encontramos en hipocampo, neocorteza y tracto gastrointestinal. Esto es liberado por las fibras C, que nos envía información sobre el dolor y la temperatura. La inhibición pues, de estas fibras del dolor se da por los péptidos opioides, como lo son la encefalina, endorfinas y dinorfinas. Estos actúan en 3 receptores principales, el mu, el kappa y el delta. Por medio de estos receptores nos causan pues, la modulación del dolor. Péptidos hipofisiarios, que también actúan como hormonas, donde encontramos la vasopresina, más conocida como hormona antidiurética, que es la que nos estimula la reabsorción de agua en los túbulos renales. Bueno, también encontramos la oxitocina, que es un neuromodulador del comportamiento sexual, social y sentimental. Se dice pues, que el vínculo entre familias se da por este neurotransmisor. Los péptidos liberadores hipotalámicos, como la hormona luteinizante, que se encuentra involucrada en el control de la ovulación y producción de espermatozoides. Y por último, los péptidos diversos, donde encontramos la angiotensina 2, que participa pues, activamente en el eje renina-angiotensina-aldosterona, controlándonos la presión arterial. Y bueno, ya con esta frase los dejo. Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Santiago Ramón y Cajal. Acá podemos ver pues, una imagen de las neuronas y de la galaxia. Y pues son muy similares. Muchísimas gracias.